Cristo sabía que la adicción al alcohol estaba destruyendo su vida, su familia y sus sueños. Un día decidió cambiar su realidad y con valor, disciplina y mucha fe transformó su vida. Hoy está construyendo su mejor versión. Es el atleta híbrido que siempre soñó, y su alegría y optimismo contagian a quienes lo rodean. Vivir con propósito, respirar profundo y agradecer son parte de su rutina diaria. La historia de Cristo en The Happiness Journal. Hola, bienvenidos a The Happiness Journal. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy estamos con Cristo, quien nos va a contar su historia de transformación, de cómo venció la adicción al alcohol y otras sustancias, a convertirse ahora en un atleta híbrido. Un atleta, yo diría, de alto rendimiento, con unas rutinas de entrenamiento bastante extenuantes y estrictas. Entonces, me encanta que nos estés acompañando hoy, Cristi, y que quieras contarnos tu historia. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Linda, espero estés súper bien, espero que todo te esté saliendo súper bien. Y sí, claro que sí, hace tiempo quería como compartir esta historia que tengo 36 años y me gustaría compartirla a muchas personas porque después de que pude superar todo este tema, de estar estudiando todo ese tema de las adicciones, del alcohol, me di cuenta que hay muchas personas que están pasando por ese mismo tema, que están pasando por un tema de alcoholismo difícil, por un tema de adicción, puede ser a la marihuana o ciertos vicios que son muy fuertes, que no son tan fáciles de dejar de la noche a la mañana, ¿cierto? Pues todo empezó como a los 16 años, que uno empieza las fiestas normales como niño, que las rumbas para allá, para acá, con las amigas, amigos, todo empieza con tragos, todo al principio de los 16, 18, 20 años son borracheras y todo son risas. Te caíste, te aporreaste, pero todo son risas, como te emborrachaste ayer, como te pasó esto ayer, o te vomitaste hasta llegar a esos ciertos puntos. Y son risas, porque todos son risas, hasta que ya después empezás a cumplir 25, 28, 30 años, ya ahí sí empezás a decir, no sé tomar, ¿qué está pasando? Ya de pronto ya no son risas, sino que son como ya es pena, Guayabo y Morales, ya como, no, ¿qué está pasando con mi vida? Me tengo que empezar a controlar. Ya cuando empiezan a llegar a los 32, 34 años, que fue cuando yo ya empecé a sentirme que no sabía controlar el trago porque me tomaba una sola copa y quería seguir tomando hasta acabar, hasta con lo que hubiera, o ya perder el conocimiento. Ya ahí sí empecé a aceptar de que el trago me estaba haciendo daño. Y traté muchas veces de decir no y no voy a tomar, o voy a tomar sino una sola cerveza y no tomo más, pero no, o sea, era algo que era como imposible de hacer. Y esto me empezó a coger ventaja y ventaja y ventaja por el círculo social que tenía, porque como yo me muevo en el comercio, en las ventas, entonces muchas veces sacaba yo la disculpa que con un cliente una cervecita, que no puede hacer un negocio, que una botellita de esto, para poder supuestamente hacer un negocio, pero le perjudicaba era yo porque yo seguía, era totalmente ebrio y se dañaban las cosas, o se podrían hacer los negocios exitosos, pero al otro día podría estar yo que ya no podía más de un guayabo moral, un guayabo físico. Yo empecé, esto me empezó a coger mucha ventaja porque yo ya quería estar tomando miércoles, jueves, viernes, sábado, empecé a tener problemas con mi esposa, con mi mamá, con mi hermana. De pronto amigos dicen que eso puede ser normal. Dicen, no, pero es que no te pasa nada, pero uno sí se siente que uno está ya como que perdiendo el control. Porque Porque ya el pasó cuerpo de te empieza. alguna manera como del contexto de las risas, ay, tan gracioso, mira cómo te volviste nada, y te caíste, o hiciste esto, ya a unos comentarios que ya no eran de burla, sino más como diciéndote, estás haciendo esto, eso te está haciendo daño, de pronto por parte de tu familia más que de los mismos amigos, sino como de la familia preocupada de ver que ya era algo rutinario y que hacías, que no podías parar. Exacto, total. Y entonces los negocios no me estaban saliendo como quería porque estaba tratando de hacer empresa y negocios grandes, pero con un ritmo de vida así, todo se empezó a ir para abajo, Sí, para que, abajo. Empecé como a buscar ayuda porque me sentía muy mal.
pero era como una ayuda, pero con pena, porque yo no quería aceptar de que eso me estaba haciendo mal, porque es que a muchas personas les da pena decir que el licor les hace daño, porque como es algo que es una venta libre y muchas veces en una reunión social hay cerveza, hay licor, o en un bar o en una discoteca donde vos estás con tu pareja o con un club o con un grupo de amigos, siempre hay licor. Y Entonces es de muy hecho el licor difícil. es como la única cosa que uno tiene que justificar por qué no consume. Exacto, Es lo opuesto, porque es como socialmente, no solamente es legal, es socialmente aceptado. Entonces, estás en una fiesta y quieres tomar eso, no, es que no, yo no tomo. ¿Y por qué? Y tienes que dar exacto, una explicación y ninguna explicación es satisfactoria. exacto. Entonces, o sea, yo siempre quería llegar a ese punto de decir yo no tomo, pero para mí era Ujú, muy difícil por el grupo de amigos y por la pena de decir que yo no tomaba. Pero muchas veces cuando llegaba alguna persona que llegaba al grupo y decía, tomate algo, y decías que yo no tomo, pero son muy pocas personas realmente. sí. Yo bebiendo y dentro de mí yo decía, yo quiero llegar a ser una persona de esas, pero cuando uno está con una adicción es muy difícil uno llegar a ese punto, ¿cierto? Ujú. Yo llegué a Pero buscar, cómo era tu vida cuando había consumo? O sea, ¿no te iba bien en los negocios? ¿Tenías ya, problemas ya con tu esposa, con tu familia? ¿Cómo era la vida cuando estaba como todo ese tema del consumo? y eso era muy fuerte porque uno cuando ya tiene tragos encima, uno no dimensiona los problemas que está teniendo. Entonces, si mi esposa me llamaba, Cristian, ¿dónde estás? Véngase ya, que ya está muy tarde, estás tomando otra vez. Pero uno como está como en el momento de estar licorado, uno no, ahorita más tarde hoy, no importa. Todo es risas, todo es posible. El dinero que tenga en el bolsillo, o sea, se me iba totalmente. Uno se vuelve muy vulnerable, porque así uno de pronto no sea de frecuentar sitios o ir a ciertas partes, uno cuando está en ese tema de estar muy alicorado, usted va a donde lo lleven, o sea, usted para todo es sí, 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 a una persona que no se sabe controlar. Tenía otros amigos que sí se tomaban 2 o 3 tragos y para la casa, ¿cierto? Que eran personas que yo digo que saben controlar ese tipo de temas, de licores. O sea, yo no tengo nada contra el trago a mí me hace demasiado daño, ¿cierto? Porque hay personas que lo saben controlar, que se toman los tragos sociales, pero personas como yo que no se saben controlar, o sea, los puede llevar en picada en cualquier momento y es algo que yo creo que se tiene que frenar desde cero, porque yo también intenté decir, hoy voy a tomar poquito, lo pude haber hecho de pronto 2 veces, entonces yo dije, ya aprendí a tomar, pero la tercera era peor, o a la cuarta era algo ya demasiado peor que podría amanecer hasta en la calle o durar 2 y 3 días tomando, ¿cierto? Entonces, ¿Y cuando que, eso te llevó a consumir otro tipo de sustancias? y total, claro, total, total. Saqué una disculpa, pues de pronto yo llegué a tener mucha depresión por tener el licor Ujú. como pues en mi cuerpo y que el cuerpo pidiéndome. De las veces que de pronto podría estar como en guayabao y que yo decía que no quería volver a tomar, fumaba marihuana para poder dormir. Era una disculpa que en este momento yo digo que es una disculpa muy boba, porque es algo que uno dice, no, es que yo no duermo si yo no fumo. Entonces cogí la costumbre de decir que yo voy a fumar para poder dormir, relajarme. Es una disculpa que en ese momento yo lo decía y es una disculpa que es una disculpa boba. Cierto, entonces claro, también tuve esa adicción que me costó mucho también dejarla, que fue eso. En este momento yo ya puedo decir Ujú. pues que estoy limpio del todo, pero sí fue una adicción también fuerte. ¿Y cómo decidiste o cómo llegó ese punto de decir, esto no es la vida que yo quiero, yo Lina, yo creo que definitivamente yo quiero, yo sí. empecé a tocar ya demasiado fondo porque ya, o sea, las prendas y las borracheras eran muy fuertes, los problemas con mi esposa eran demasiados, acabo de tener un bebé, un hijo y yo no he estado, mi mamá me llamaba llorando, mi hermana también llorando, yo incluso llegué a visitar psicólogo, el psicólogo me mandó para el psiquiatra, pero el trabajo con ellos a mí no me fue muy bien porque la pregunta de ellos era, ¿por qué estás acá? ¿Por qué estás tan aburrido? Y yo lo que pasa es que el licor me está consumiendo, me siento demasiado mal. Ellos me decían, pero entonces no tome. Y yo, pero es que no es tan fácil decir o sea, es muy fácil decir para usted, decirme a mí no tome, si es una adicción que yo tengo. O sea, Ujú. me mandaron para el psiquiatra, me mandaron droga psiquiátrica, que es una droga que para mí es
sea, me pareció demasiado fuerte, y nada más para los negocios que yo me muevo, que estoy conversando con tantas personas, me tenían demasiado sedado, entonces no era casi capaz de hablar y era muy lento, entonces no me la seguí tomando, el psiquiatra me siguió llamando y yo no le contestaba. Linda, yo la verdad, yo empecé a investigar, yo dije, yo tengo que ser capaz, yo soy de mucha fe, yo tengo mucha fe, yo soy un hombre de demasiada fe. Yo me le arrodillé a Dios, yo me fui para una iglesia, yo, Dios, no, esto me está matando, yo no puedo seguir viviendo así. O sea, yo en este momento lo que estoy haciendo es haciéndole daño a mi esposa, a mi hijo recién nacido, a mi mamá, a mi hermana y a todos los seres que yo tengo al lado que se preocupan por mí porque ya me están viendo demasiado involucrado en todo este tema. Sí. Lina, yo dije, yo no quiero vivir más. Ya no querías ir a vivir, no era, No, sentías que no eras capaz de vencer la adicción y simplemente ya no querías vivir más. y porque está haciendo demasiado daño a las personas, a mí. Ujú, Para mí fue como un despertar, fue Dios. Porque la última que me pasó, ujú, que fue una borrachera demasiado fuerte, que sí, incluso me tocó llamar hasta Emi porque de la taticardia que tenía, del malestar, de la depresión, el corazón se me iba a ujú, salir, pues yo dije, no, no más, y yo tengo que ser capaz, yo tengo que ser capaz, yo tengo que ser capaz. Logré un fin de semana, que llegó el fin de semana y pasé limpio, pues sin nada, porque yo dije, no ujú, más licor y no más marihuana, nada, en mi apartamento. Pues como mi esposa no me decía nada, me dejaba fumar y todo, pues yo boté todo, Lina, el equipo que yo tenía en la casa, pues también lo boté, todo, y yo dije, yo voy a ser capaz, yo voy a ser capaz con la fuerza de Dios, con la fuerza mía, con todo, y pasó un fin de semana, Lina, y bien, yo me sentí súper bien ese fin de semana, claro que el cuerpo pidiéndome, pero yo decía, no, 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 llegaron los 15 días, también fui capaz, el ánimo me empezó como a subir, yo dije, yo voy a ser capaz, llegaron los 20 días, o sea, me empezó todo como a cambiar y yo siempre he sido muy deportista, pero por el tema de estar en ese tema, Lina, no me rendía mucho el deporte. Incluso yo hice un curso claro. de deporte y todo, pero no, no era capaz, o sea, no era capaz de rendir. Entonces empezó otra vez el deporte, empecé el juicio son muy calmado, muy despacio. Ya mi esposa me decía, ya llevas 20 días sin tomar cristal y sin fumar, vas bien. Yo no, es que yo voy bien, déjeme que yo voy bien. Y el cuerpo Y te empecé, estaba respondiendo, o sea, el cuerpo te estaba, tenías una sensación de más bienestar. y Lina, o sea, los primeros 15 días el cuerpo me empezaba a pedir como el quien dice, Cristo, no vas a tomar, tomate pues una cerveza, y yo, no, 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 yo tengo que ser capaz, yo decía, yo sé que yo cumplo un mes, Lina, yo era con, o sea, yo era con los días, yo contaba los días, yo ya van 25 días, ay, ya va un mes, ya va un mes, ya va un mes, y yo feliz, ya empecé como el cuerpo ya empezó como a hacer deporte, a exigirme, y ya empezaron a pasar los días, y empecé como cada vez más, y O sea, empecé a que si es investigar, verdad lo que dicen de que un día a la vez. total, Lina, total, es que yo digo, Lina, que yo la disciplina que tengo tan estricta, porque yo cogí una disciplina demasiado estricta conmigo. Yo, o sea, yo la disciplina la cojo desde las 5 de la mañana que yo me levanto, pero todos los días, todos los días, Sí. todos los Vi días, una porque muchas veces, publicación tuya esta semana que decías eso, que hace 3 años creo que has visto el amanecer todos los días, porque y te levantas total, antes de que amanezca. y Qué total, y bendición. era Ujú, algo que me costaba demasiado, o sea, hacer sí, eso, pero ya lo hago con mucha facilidad porque es una disciplina y es un hábito mío. Entonces yo donde esté paseando, esté en la parte donde esté Lina, yo a las 4:30 yo ya estoy abriendo los ojos y yo ya me estoy despertando a tomarme un café y a agradecerle a Dios y a hacer mis meditaciones porque aprendí a meditar y es algo que le agradezco demasiado. Y Lina, le cogí un amor a la lectura, un amor a los podcasts, un amor a investigar sobre la superación personal, sobre las adicciones, también empecé a investigar todo eso sobre el licor y las personas y los comportamientos que tienen. Y a mí me dio por abrir el TikTok y empezar a hablar de eso y siempre pues tengo algunos seguidores que me han ujú. escrito. Entonces yo veía que muchas personas me decían y mujeres me decían, Cristo, qué bacano esa publicación, yo no sé qué hacer con mi esposo está tomando demasiado, me trata mal, él en sano juicio no es así, pero cuando está con mucho licor se convierte en una persona diferente y me da mucho susto y estoy perdiendo el amor por eso. Entonces a mí me gusta mucho publicar eso, Lina, porque quiero ayudar a muchas personas con ese tema.
con No, y ese tema de la salud. definitivamente eres una persona que inspira mucho a proyectarse, a tener metas, a tener la disciplina, no solamente si estás, digamos, como en la trampa de una adicción, en cualquier momento de tu vida tener esa disciplina, tener esas metas y tener esa motivación es algo que inspira a todas las personas y tu mensaje le llega a muchas personas y de verdad que es muy bonito. Me gustaría volver, Cristo, a algo que nos estabas hablando ahorita. Tú no se te dio, digamos, la vía de escape a través de psicólogos o psiquiatras, pero sí tuviste gente a tu alrededor que te hablaba de personas que de pronto sí fueron ejemplo de que ya lo habían vencido y que te hablaron sobre eso también, de cómo Sí, vencer el alcoholismo. mira, hay una personita que se llama Alejandro, él tiene un grupo que se llama Vivir sin Anestesia, que fue una persona que yo una vez lo cité para una reunión, incluso pues cuando yo estaba en ese tema, Ujú, me dijo que sí y yo se la cancelé la primera vez. Yo le ujú, cancelé esa cita, pero era porque yo decía, no, es que yo no necesito ayuda. Pero ya después de que la volví a embarrar, yo lo volví a llamar y él me dijo, Cristian, por favor, no me vayas a cancelar la cita porque eso es algo muy serio y necesito pues que si estás hablando conmigo es porque de verdad lo necesitas y yo voy a sacar de mi tiempo para hablar contigo. Lina, ujú, yo me encontré con él, que fue alguien que pasó por algo parecido a lo mío. De pronto, más adelante lo sigues en las redes, que se llama Vivir sin Anestesia. Él se llama ujú, Alejandro. Y él me contó toda la historia y era algo muy parecido a lo mío también. Algo súper ujú, parecido a lo mío, de demasiado alcohol, demasiado desorden. Y también me pudo haber servido, a mí me sirvió hablar con él porque fue algo que me estaba identificando entre los dos, que él me decía que sí se podía, ¿cierto? Incluso él en esos momentos me estaba diciendo que estaba pasando como por una ruptura amorosa y que él había incluso hasta pensado en volver otra vez, pero que gracias a Dios él no había caído otra vez en eso. Y él hace ese grupito y se reúnen las personas más que todo como los miércoles y llegan personas, porque yo me he reunido como 2 veces con ellos y llegan sí, personas, Lina, de todos los extractos, todo tipo de personas y con adicciones de todas, o sea, alcohol, marihuana, otro tipo de sustancias, pues, y se reúnen entre todos. Yo he ido a esas reuniones y entre todos conversamos de cómo hemos sido capaces de superar como ese tipo de adicciones, ujú, ¿cierto? Es algo que también me gustaría a mí conversar con muchas personas para ayudarlos ujú. para que puedan tener una vida mejor, Lina, porque es que una persona cuando tiene adicción, Lina, no es feliz, o sea, total, no es feliz. Eso lo hablábamos también en otra oportunidad que yo te dije, bueno, Cris, ¿y qué es para ti la felicidad? No sé si nos quieres Ay, compartir, ya que estás que ya llevas 3 años de evolución y me gustaría también que nos contaras un poquito de qué es ser un atleta híbrido y lo que es tu vida actualmente, pero ya que mencionas el tema de que cuando tú estás en adicción no eres feliz, ¿qué es la felicidad para Cristian en estos Lina, momentos? yo encontré la felicidad, uf, sabes que yo me siento pleno, pero porque, o sea, yo te lo doy gracias a Dios porque es que yo no era feliz, o sea, yo me sentía agobiado, yo no agradecía por un día nuevo, por un lunes. Un lunes para mí es un día, o sea, es un día, es que me da hasta escalofrío, o sea, de la felicidad que siento. Para mí un lunes es un día hermoso donde hay demasiadas oportunidades, Y que donde no vos tenés era que así hacer antes, ¿verdad? Me decías que los lunes era el peor día. era el peor día porque para mí ese guayabo y esa tristeza, yo no quería ir a trabajar, yo no quería, o sea, yo no quería nada. Y es muy bonito, Lina, porque ya después de todo este proceso, yo me encuentro con demasiadas personas en la calle, los que me conocen, los que a veces me saludan por las redes y me saludan y dicen, es que usted no es una energía muy bacana, porque yo tengo esa costumbre, Lina, de que a mí siempre que me preguntan que cómo está, yo digo que excelente, que súper bien. Y yo siempre soy con una sonrisa en la boca. Igual puedo tener deudas, me pueden deber porque yo mantengo los negocios y los negocios a veces son complicados, Lina, pero, o sea, yo no dependo ni del negocio ni de absolutamente nada para ser feliz. Yo digo que para uno ser feliz no depende ni de los hijos, ni de la esposa, ni absolutamente de nadie. Uno tiene que ser feliz uno mismo. Ujú, ¿Cómo he logrado yo eso, Lina? O sea, consintiéndome bastante, con mi deporte, con mi buena alimentación, cuidándome demasiado como hombre, pues de que soy. Me gusta estar bien peinado, me gusta hablar rico, me gusta cuidarme con mi alimentación, con mi deporte. Las manos, cuando vos te cuidas demasiado, vos te sentís muy bien, vos siempre estás contento, hablándote bien. Por eso hay muchas personitas que a veces no les sale algún negocio o se equivocan en algo y dicen, ay, no, yo sí soy bobo, o yo sí soy amebado, o yo
o yo tan bobo haberme metido con esto. No, todo es un aprendizaje, es todo, todo. Entonces yo aprendí a agradecer absolutamente todo. O sea, si pierdo dinero o pierdo esto, es porque Dios quiso que eso fuera así. Entonces yo agradezco absolutamente todo. Y cuando vos agradeces todo, vos vives muy pleno, vos vives muy bien, ¿cierto? Vos siempre estás conforme absolutamente con todo. Entonces yo me preocupo mucho por ser feliz yo, porque si yo estoy feliz, yo hago demasiado feliz a mi esposa, a mi niño, a mi mamá, a mi hermana, a todos esos seres queridos. Porque con solo una llamada que yo le haga a ellos, con esa felicidad que yo tengo, ellos ahí mismo sienten esa Ujú. felicidad tan bonita Se contagia. que tengo yo y te lo contagio a ustedes. Mi hermana Inés se me llama, Cristian, me siento triste por esto y esto, y yo no, vamos a conversar, todo tiene solución, cuénteme qué le pasó. Ah, es que me pasó esto de pronto con mi esposo, me pasó esto con mi niño, yo, claro, no, relájese, piense, todo tiene solución, las cosas son para hablar con calma, y se organiza, y ves que todos los problemitas y todas las dificultades, todo pasa. Muchas personitas por ahí se están quejando de alguna dificultad que tienen hoy, pero ahorita a cabo de 15, 20 días, ya pasó, ¿cierto? Ujú. Entonces es como llevar la vida agradeciendo, agradeciendo absolutamente todo, agradeciendo y viendo, o sea, viendo los amaneceres, viendo todo, riendo. Hay personas, o sea, no agobiarse absolutamente por nada, siempre y cuando usted sea consciente que usted es una gran persona. O sea, usted no Ujú. le tenga envidia a nadie, no desee el mal a nadie, no se preocupe absolutamente por nada, solamente por usted. Y a mí esto me ha llevado mucho, Lina, es tanta lectura que he tenido también, porque me dediqué a leer, a leer, a leer una forma exagerada y unos podcasts que me encantan. O sea, hay unos libros que me encanta recomendarlos, Claro que que son sí. libros súper ¿Y cómo qué bonitos. libro nos podrías recomendar? Aprovechemos Mira, la... en estos momentos, yo creo que vea, yo me lo he leído por ahí 2 veces y me encanta escucharlo por el Spotify y leerlo. Un libro que se llama Conversaciones con Dios, el número uno. Lina, ese libro es hermoso. Ese libro vos te conectás con él de una forma hermosa. Hay un libro que se llama Satán, que es un libro que yo sé que muchas personas se le deberían de leer, porque es un libro que trata mucho de esa vocecita que vos tenés tan negativa en la cabeza, ¿cierto? Que vos siempre tenés una vocecita con mucho miedo, una vocecita que te dice, vos no sos capaz, vos no sos para esto, ese trabajo no es para vos, no te gastes ese dinero en eso, que eso no te merece, o te va a pasar esto si haces ese negocio, te vas a quebrar. Ese libro es demasiado bueno para Eso uno es replantearse muchas cosas. muy bueno que mencionas eso porque a veces no somos conscientes de esa voz interior, que todos la tenemos. Y a veces no es solamente una voz, a veces son varias voces que nos sabotean y que a veces nos están ahí hablando y no somos conscientes de lo que nos estamos diciendo. Y nos tenemos que aprender a ponerle un alto a esa voz o a esas voces y transformar ese discurso tan negativo en algo que sea constructivo. Porque si nos gusta tanto hablarle bonito a las personas que amamos, ¿por qué no nos hablamos bonito a nosotros mismos, que somos los primeros que nos tenemos que amar? Entonces, hacer conscientes ese discurso de esas vocecitas y aprenderlas a silenciar para que el discurso sea distinto es supremamente importante. Claro, Lina, cuando vos te levantas y vos te empezás a hacer como una rutina, que a mí me encanta hacer, por decir, la rutina mía, disciplina, que yo no le puedo como faltar a eso, porque Ujú. cuando le falto a eso siento que me estoy faltando a mí. Entonces a mí me gusta tener mi cafecito, me gusta levantarme 4:30, 5 de la mañana, me encanta llegar pues y meter la cara en hielo, porque es algo que yo tengo como una cosa que yo meto la cara en hielo. Yo hago mi café y me encanta pararme en el balcón de mi apartamento y empezar a darle gracias a Dios por ese gran día, y me encanta sentarme en el mueble a meditar. Yo lo hago más o menos 10, 15 ¿Cómo minutos. meditas, Cristo? Mira, hay varias formas, pero lo que yo hago y que me funciona mucho es, a mí me gusta sentarme suelto del todo, hago por ahí 3 respiraciones muy profundas, ¿cierto? Empiezo a darle gracias a Dios, empiezo como a relajarme, a mirarme como desde los pies, pero con los ojos cerrados, mis tobillos, mis piernas, todo, tal, mi cuerpo, empiezo como a mirarme, a darle gracias a Dios por ese apartamento que tengo, mi esposa, mi hijo, todo el espacio que tengo, pero con los ojos cerrados. Empiezo a caminar por todo ese apartamento que tengo, pero mentalmente, ¿cierto?
Sí. Miro a mi esposa acostada, me miro yo sentado, estoy agradeciendo, agradeciendo. Empiezo a mirar dónde yo quiero llegar, ¿sí? A visualizar. A Ujú, visualizar todo y me empiezo a ir hasta donde yo quiero llegar a visualizar, cómo ujú, lo puedo lograr, trabajando, riendo, viendo cómo empieza a llegar todo a mis manos, el dinero, las oportunidades, las personas con las que hablo, con las que converso. Es que mira, yo te voy a contar algo, esto que estoy haciendo acá es algo que yo medité, porque yo quería mm. una invitación a un podcast y aquí lo tengo, ¿cierto? Yo quería hablar de esto, yo quería hablar de esto y Qué quería contar mi bonito, historia y mira que aquí lo tengo. Yo, qué gracias bonito. por estoy acá. Qué Yo me imagino afortunada así. soy que haya sido yo. No, y afortunado yo de que usted me esté invitando, total. Yo Sí. muy agradecido por esto. Definitivamente sintonizamos con el tema de la felicidad y de transformar Y entonces completamente. yo sigo meditando, Lina, y agradeciendo por todo ese tema, o sea, por decir como el podcast lo agradecía porque yo sé que lo iba a hacer bien y lo estoy haciendo bien, con los ojos cerrados, agradeciendo. Ya termino, empiezo a calentar, es Ujú, estirarme todo y empiezo mi rutina de deporte, depende de la que tenga planeada, ¿cierto? ujú. Porque a veces tengo un mini gimnasio en mi apartamento, pues también pago otros gimnasios, también voy, tengo un día donde hago running, que empecé a escalar, que es muy bonito eso, porque yo trato mucho de hacer los ejercicios que más me cuesten, como lo utilizo mucho como de superación, como el día a día. Por ejemplo, yo no trotaba 2 kilómetros, me parecía demasiado duro, ¿cierto? Entonces yo empecé con la disciplina, o sea, voy a trotar dos, no, ya me voy a trotar cinco y me daba demasiado duro, Lina. Y mira que ya me hice una carrera de 21 kilómetros Que fue el fin de semana pasado, ¿verdad? y fue el fin de semana y tuve una preparación antes de eso, porque fue trotando bastantes kilómetros. Entonces, ¿Qué es un atleta híbrido? mira, Lina, un atleta híbrido es una persona que practica la fuerza, la resistencia, ¿cierto? Más que todo ese tipo de cosas. Entonces se maneja mucho la fuerza, que es muscular, y de la resistencia, que puede ser bicicleta, natación y el running. Es cierto, lo utilizan en Ok. varias formas. Entonces es más que todo un atleta que es el físico mío, ya lo tengo, que puedo decir que es un físico atlético, que estoy dispuesto, si me ponen a nadar, nado, si me ponen a trotar, troto, tengo muy buen estado físico para trotar, si me ponen a alzar peso, tengo físico para alzar bastante peso, y eso es lo que es un atleta híbrido. Me convertí ya en eso, que es algo Sí. que siempre había querido, porque yo Tú dices veía, que siempre habías sido deportista, pero justamente por ese consumo tu físico se había deteriorado a tal punto que ya no tenías el ritmo, la energía, la resistencia para hacerlo y lo recuperaste y lograste mira, volver a eso. porque tú ves que en las redes sociales se ven ya demasiadas personas, o sea, haciendo lo que a uno le gusta. Por decir, a mí me gusta mucho el deporte y yo veía demasiados atletas en las redes, en Instagram, y yo, pero es que, o sea, yo quiero ser ese tipo de persona, yo quiero tener el cuerpo marcado, el cuerpo atlético, pero y él no tiene nada más, o sea, que yo no pueda tener. Lo que tiene él es disciplina, cosa que es algo gratis, o sea, la disciplina es totalmente gratis, porque eso no lo venden en ninguna parte. Entonces yo decía, yo me quiero convertir en un tipo de personas de esas, y ya lo soy. O sea, entonces en O esta sea, vida, que tú adquiriste la disciplina, no fue algo como que desde niño eras disciplinado, sino que trabajaste por tener disciplina. a la trabajé y la tengo hace muy poco que tengo una disciplina tan estricta que no es fácil llevarla porque muchas veces está la disciplina y está la motivación, pero si se quita la motivación, Lina, tiene que estar la disciplina, porque muchas veces yo tengo un monitor que es el que me lleva mi monitoreo, el deporte, el entrenamiento que yo tengo, Ujú. y a veces llevo, o sea, a veces me faltan 2 días para descansar, pero a ese día me levanto demasiado, que me siento cansado y que yo no quiero hacer nada, pero Lina, ahí está la disciplina y es donde no, el monitor me dice que todavía te falta y tenés que cumplir, entonces como sea, Lina, me levanto y lo tengo que hacer, y la satisfacción después de haber hecho eso o sea, que me había dado pereza, pero lo hice, no, eso es como si tuvieras ganado la lotería, eso es una satisfacción súper bonita. O sea que este deporte de alguna manera fue una vía de escape para ti, para canalizar toda esa energía y toda esa ansiedad de la abstinencia, lo canalizaste completamente en el deporte y te sirvió. Y
me sirvió demasiado. Y hay muchas personitas pues, que dicen que es que no son de deporte, porque me han dicho, Cris, yo soy muy disciplinado, porque la depresión también va mucho, o sea, el deporte yo lo asocio mucho con la depresión, porque hay personas que son muy depresivas y empiezan a hacer deporte y el ritmo de vida le empieza a cambiar. Y yo, pero es que no tiene que ser exactamente el deporte, si de pronto vos tenés una condición que pueda ser de pronto, no sé, piernas o manos, con tal de que usted empiece a hablarse bien y a limitarse de pronto con la alimentación, a decir, o sea, es que yo tengo muchas ganas de comerme este helado, pero decir no, me lo voy a comer, sino empezar como a, hacer, a tener prioridades y hacer cositas de que realmente le hagan bien a su cuerpo, como comer Ujú. fruticas, leer, escuchar cosas, Hidratarse. tomar agüitas todo el día, empezar a eliminar la gaseosa, empezar a hacer cositas que le hagan bien a su cuerpo y a su bien. Eso, la depresión te empieza a cambiar. La depresión ya no es la misma, sino que empiezas a tener como un estilo de vida muy diferente, porque ya dices, ay, no es que yo me estoy alimentando lo más de bien y eso me hace bien. Ah, no, yo ya no tomo gaseosa, ah, no, qué bien, me la dejaste bien. Entonces empezás como a sentir un cambio como, y más empezás a bajar kilitos o la piel, o sea, son Ujú. muchas cosas que te empiezan a cambiar cuando Es, vos empezás a preocuparte más por vos, a quererte más, no más, tienen que ser cambios drásticos, pueden ser no, cambios de a poco, pequeños, ir y total, yo poniéndose por decir, metas. hay Ujú, personitas por decir, hagamos un ejemplo, que son como las dietas, que hay personas que eliminan totalmente los carbohidratos, pero de una, entonces enflaquecen, ¡fa! Ya, pero el efecto rebote los vuelve y los soplan otra vez inmediato. ujú, Entonces a mí muchas personas me dicen que cómo puedo hacer y yo no, pues, o sea, si usted por decir se come en un platado de arroz, comía arroz, papa, plátano, carne, ensalada, pues a eso le quitas, cómo hace solamente el arroz, las verduras y la proteína, ¿cierto? Y elimina esa papa y ese plátano y ahí no le va a dar tan duro como hacer una dieta tan estricta. Y así se va yendo y se va yendo con calma. Es que ujú, igual todo, o sea, estamos en una vida donde la vida no se va a acabar ya, entonces yo no tengo que estar flaco para mañana, sino con ujú. paciencia y vivir la vida y agradecer, Sí, es verdad. ¿cierto? ¿Qué otros cambios tuviste que hacer en ese proceso de transformación? ¿Tuviste que, digamos, alejarte de ciertos círculos sociales o qué otros cambios tuviste que hacer? Lina, sí, con algunas personas con las que yo sabía que solamente era para eso que yo era, sino llamar, hey, ¿dónde estás? Vamos a tomar, sí, ya estaban, ¿cierto? Pero solamente era como para eso nomás. Sí, yo con ellos ya no me volví como a ver, ya Ujú, eso fue como ya chao y ya me los encuentro, obvio. Me dicen, no volviste a tomar y yo no, no volví a tomar. Ah, bueno, ¿qué más se va a hacer? Salud y chao. Bonito tomate uno y yo no, no es que yo no volví a tomar. Ah, pero es que vos hizo yo. Aprendí a tener esa determinación, Lina, que es una decir que determinación no. Ujú, donde, y eso es otro que me parece demasiado importante y la palabra no es algo demasiado valioso y demasiado importante para el bien de uno. sí. Porque decir no es no. Porque muchas veces uno decía no, ah, pero tomátelo para el rato. Ay, venga, pues. Y las cosas que es que Esa, es que me insistió mucho, ¿no? esa doblada de cobra la perdición ya, porque ya el primero, ya detrás del primero se van miles. O sea, Ay, entonces y así funciona mucho de pronto en relaciones también, que sí. vamos a volver, no, pero entonces sí, o sea, son muchas cosas. Y también es Y algo como que puede ser que al principio estás diciendo no, pero por dentro como que si quieres y todavía no tienes esa fuerza de voluntad y también las personas deberíamos aprender a respetar de que a esa persona le está costando decir ese no y tal vez no lo tiene tan marcado y tan firme, pero si no insistimos tanto, de pronto estamos ayudando a la otra persona, ¿cierto? Hasta que tenga la fuerza. Entonces yo a veces pienso como que somos muy insistentes, no, pero ven, no, pero un helado, no solamente con el alcohol, o sea, luego con todo, no, pero es que un helado no te va a matar. No, mañana empieza la dieta, cómaselo hoy, que no pasa nada. O sea, y así es con el trago, no, tómeselo hoy, que no, mañana ya no se lo toma, pero tómeselo, ¿cómo me vas a decir que no? ¿Cierto? Entonces a veces no respetamos ese no del otro que le está costando decir ese no. exacto, Lina, total. Y como las otras personas no sienten de pronto esa frustración, ese Ujú, tipo de cosas, para ellos es muy normal o gozarte o insistirte, ¿cierto? Pero sí. para eso hay que tener mucha determinación y disciplina. O sea, yo creo que la disciplina mía no es solamente en el deporte, o sea, yo la disciplina la aprendí a coger en el deporte muy estricta, pero es una disciplina que tengo con mi esposa, con mi hijo,
en la forma que yo le hablo a mi esposa, en la forma, o sea, a mí me cambió mucho la relación porque yo aprendí también a saberla entender a ella, ¿cierto? De que yo Ujú, soy el hombre de la casa, pero yo no siempre tengo la razón. O sea, entonces yo aprendí a tener la disciplina de escucharla a ella, a decirle a ella qué piensas si hacemos esto o tú qué opinas si esto está bien así, la disciplina con mi hijo. Tomé la disciplina de ser más paciente con mi hijo, porque mi hijo es de una edad de 3 años, entonces es un niño que es más bien plaga, ¿cierto? Que ellos son muy inquietos. Entonces uno como papá se desespera demasiado, entonces respira profundo y vamos a tener paciencia con él. Son muchas cosas que la disciplina me ha enseñado sí, demasiado. En cuanto al trabajo, mis responsabilidades, mis obligaciones, él habla a las otras personas. Es que he leído mucho, Lina, entonces yo tengo como un trato hacia las otras personas como quiero que me traten a mí, ¿cierto? claro. Entonces tengo una disciplina demasiado estricta, entonces en cómo le hablo, en cuanto a los mal genios, que hay veces hay reacciones donde uno reacciona muy mal, entonces más bien respire profundo y no reaccione de esa forma. Trato de cuidar mucho esa paz y tener disciplina entonces en todo ese contorno, en todo lugar, en todo. ¿Cómo es Cristo en una fiesta? Porque digamos que muchas veces esos entornos sociales de compartir con familia, seres queridos, está ahí, digamos, lo que te digo, socialmente aceptado y de hecho pues está servido, está el licor ahí. Lina, ¿Cómo es a Cristo en una fiesta? no, Lina, súper, súper. Vea, y cada vez que pasan esas fiestas me las gozo y las paso, pero súper rico y soy súper animado. Porque bailo, o sea, y antes bailo con más ganas, porque celebro de que no estoy tomando, entonces cojo a mi, si estoy con mi esposa, la cojo, bailo, la cojo a picos, ella también es feliz, pero ella toma, pero muy poco, ella es de tomarse 2 y 3 tragos, una persona que sabe tomar, ella me dice, mi amor, estoy un poquito prenda, yo muñeca no tome más, está bien, la abrazo y ya muchas personas, los que no me conocen, me dicen, tomate un trago, yo no, es que yo no veo, tomate y yo no, es que yo no veo. Ujú, Ah, no tomas, no, yo no me tomo una cervecita, yo no es que, o sea, yo no tomo nada que tenga absolutamente nada de alcohol, yo no bebo nada. ujú, Ah, pero porque eso así, yo así, hasta que ya pasa la existir y ya todo el contorno empieza, pero realmente sí me empieza a estorbar, Lina, no te lo voy a negar, las personas cuando ya ujú, tienen mucho licor y se empieza a claro, acercarme y a hablarme, a mí mi esposa me decía, Cristian, así era usted. Yo, mi amor, eso es muy cansón. Una persona que esté con demasiado licor y esté encima, Cristo, yo te quiero, qué tan bacano esa disciplina que vos tenés, ese físico que tenés y ya cambiaste. Hay muchas personas y amigos que yo he estado con ellos y me dicen, Cristian, no quiero llegar a ser como vos, a no beber, tengo demasiados problemas con mi esposa. Entonces yo les digo, yo cuando usted esté en sano juicio, hablamos. Así como ujú, estás con esa prenda que tenés, no podemos hablar. Siga claro, disfrutando, si quiere no tome más, yo sé que usted no va a dejar de tomar en este momento, siga tomando, pero cuando usted quiera y esté en sano juicio, me busca y conversamos de ese tema, que eso sí ujú. es posible. Y es que Pero hay si que eso, educarse uno mucho en ese tema porque yo estoy justamente en ese momento, a mí también me encanta leer y estoy leyendo un libro de Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra española, y ella tiene un libro que se llama Limpia tu mente y recupera tu vida. Y en ese libro ella habla sobre la dopamina y habla de cómo recibimos dopamina desde de muchas diferentes maneras. Entonces está el alcohol, o está el cigarrillo, o está la marihuana, o está el porno, o están las redes sociales. De hecho, una manera muy fácil de obtener vitamina y es de dopamina, perdón, y estamos intoxicados de dopamina y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, ella en ese libro nos habla mucho, pues yo he aprendido como mucho en este libro a darme cuenta de que no es solamente, no estamos lidiando con una sola adicción o una sola cosa. Estamos lidiando con un entorno que está lleno de muchos temas que son difíciles de manejar y cómo nos cambia la mente cuando estamos como con todo ese nivel de dopamina en el cuerpo y que luego nos lleva como al otro extremo que es la depresión. Porque muchas veces cuando pasamos como de esa euforia y de esa dopamina, cuando baja está el otro lado de la moneda que no es tan agradable. que mira, Lina, que yo de tanto investigar sobre el licor y ese tema, hay una investigación que dice que cuando vos estás ya en el tema del licor y estás prendo, la dopamina se te tira, uf, o sea, la tenés demasiado alta.
Y vos ves que las personas cuando están entonadas, están prendidas, están muy contentas, están felices, ¿cierto? Ujú. Pero ya cuando todo ese tema pasa, llega el guayabo. Y es cuando la dopamina, o sea, de estar aquí, cae al piso. Es cuando vos ya no, o sea, y ahí es donde llega la depresión, ese guayabo moral que dicen, que es el Ujú. por qué hice esto, yo no me acuerdo de esto, ay, yo por qué dije eso. O sea, ya la dopamina que tenías aquí ya te cayó y ya la tenés por el piso total. Cierto, que es algo que yo empecé a investigar, pues, de las cosas que yo he hecho y he investigado sobre ese tema. Y era una de las que yo decía, claro, es que yo cuando estoy, de pronto tenía algún negocio y no me salía, entonces yo me aburría, empezaba a tomar, yo decía, ya después hago otro y gano más, que va, que importa. Ahí tengo esto en el bolsillo, pues yo me lo gasto y yo mañana hago más plata. Y al otro día, qué aburrición y qué depresión tan impresionante. Y eso era la dopamina que subía y bajaba, o sea, que la tenías acá y ya Ujú. después caía demasiado fuerte y quedas en el piso. Cierto. Y así pasa con todas, con todas las adicciones, con todas. Entonces, por eso es que las Ujú. personitas a veces no, o sea, quieren estar en ese mundo porque se sienten felices, supuestamente, ¿cierto? Se sienten felices estando elevado, de pronto estando trabado, estando alicorado, porque es una emoción que se sienten hacia arriba. Entonces, cuando en cualquier momento la sienten otra vez abajo, otra vez vuelvan a buscar otra vez un licor, o volver a fumar, o volver a esto. Y yo digo algo, o sea, es que Dios nos trajo a este mundo sin ninguna adicción. Y vos ves a un niño, Lina, y un niño es feliz con absolutamente nada, ni con lujos, ni con Ujú. dinero, porque a mí me pasa algo que yo a veces le compro un juguete, o sea, aquí entre comillas, costosito fino a mi hijo, y él muchas veces me lo puede echar para un lado y él está jugando con una cuchara y con un tenedor y está feliz. Y entonces eso es algo, es una enseñanza que él me ha dado a mí, porque yo digo, es que, o sea, uno no necesita ni el mejor carro, ni, o sea, no necesitas del momento, estar ya con lo más simple, ser feliz ya con lo que tenga. Entonces, yo aprecio mucho eso, o sea, es una enseñanza muy grande que mi hijo me ha dado a mí. Y a mí Dios me trajo a mí sin ningún vicio, sin alcohol, absolutamente sin nada, con agüita. Con agüita yo paso súper bueno y yo gozo, así es que yo ya me gozo la vida, con mi deporte, con mi agüita, con mis cafés, con mi excelente alimentación. Mira, y me empecé a disfrutar la vida muy hermoso porque ya pues tengo la oportunidad de andar por restaurantes buenos, que me gusta mucho comer y comidas buenas, y lo disfruto mucho con mi esposa y con mi hijo, en un rato agradable donde estamos comiendo, conversando, amándonos, abrazándonos, y otra vez para mi casa, sin guayabo, sin aliento a licor, sin absolutamente nada. Para mi casita, contentos, felices todos. Y consciente. Y- Con los cinco sentidos, con los cinco Exacto. sentidos en la mente. Qué bien, qué bonito ese mensaje, Cristo. De verdad que muchas gracias por haber compartido esa historia con nosotros. No, Y Lina, la usted por invitación ahí. a todas las personas para que te sigan en las redes, porque todo el tiempo estás poniendo información muy importante y estás mostrando como tú esa rutina, rutinas de alimentación, rutina que haces tú en el ejercicio, cómo lo haces. Y seguramente que le da mucha luz a personas que también quieren seguir como ese rumbo de tener disciplina. Y total, los invito a todos, ojalá este mensaje les llegue a demasiadas personas, que nos puedan escribir, que nos podamos contactar, que podemos conversar, que podamos hablar que realmente esa vida que usted está soñando, cada personita, es posible, o sea, totalmente es posible. Es poner un poquito de disciplina cada día, no tiene que ser ya, o sea, puede ser mañana, si estás acostumbrado a levantarte a las 7 de la mañana, levántese a las 6:30, empezar un poquito de tu parte, que todo eso que estás loco, que, o sea, que todo eso que quieres, ves en otras personas, en las redes, en Instagram, en TikTok, que ves a todo ese tipo de personas, todo es posible, todo es posible, todo, 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 todo. Por ahí un mensaje que yo puse en TikTok, que es algo que yo dije que como a mí, como a ustedes y como a todas las personas nos pasan cosas muy buenas, pero también nos pasan cosas a veces pesaditas, malucas. Eh, todo depende de la actitud, todo depende de la actitud que uno tenga, ¿cierto? Y la actitud que uno le ponga a todo ese tipo de situaciones. Sí, Y porque entonces las siempre, situaciones difíciles no van a dejar de pasar, son parte de la eh, vida también. eso, o sea, sí, eso es algo inevitable. Lo que uno sí puede cambiar es la actitud en cuanto a ellas. Entonces, lo Ujú. primero que uno se debe poner es levantarse, es agradecer y ponerse la mejor actitud desde que se levanta. La mejor actitud, frente en alto siempre, ante cualquier situación y para adelante a luchar por esos sueños, que esta vida es una cosa hermosa, Lina, esto es un regalo de Dios muy grande, esto es para disfrutar y reír cada día.
Y vivir en grande, así es. Sí, total, total, total. Ay, muchas gracias, Cristo. De verdad que qué experiencia tan bonita tener esta conversación contigo. Es muy inspirador. No, Muchísimas gracias. me alegro mucho por la invitación, Lina, que esté bien. Un abrazo bien grande, ojalá nos podamos ver algún día, ¿listo? Claro que sí, claro que sí. Vamos a hacer la manera de vernos. Y a todas las personas que ven The Happiness Journal, muchas gracias por siempre acompañarnos, por conocer estas historias. Y si hay alguien que quiera contarnos su historia, también nos puede contactar para que le compartamos como estas historias reales de inspiración a todo el mundo. Muchas gracias. Chao, Lina, que Bye, estés bien. chao.